Los Astros de Houston toman muy inesperada decisión con quién será su jardinero central titular a partir de la temporada 2024 y también hicieron un movimiento que nos da más luz de cuál podría ser el receptor titular y también cómo estaría conformada la receptoría a partir de la próxima temporada de las Grandes Ligas de los Astros de Houston. Este es nuestro tema principal de este nuevo episodio, un episodio número 44 ya de este podcast en español, El Universo de los Astros, para hablar de lo último sobre los Astros de Houston. Y yo, su servidora Dayana Villalobos Timare, les damos el saludo junto con Nico Bianchi, pero yo les digo desde allá que si usted en este momento está haciendo otra cosa, enfóquese al menos por 30 minutos en este podcast porque hoy está supremamente bueno y realmente usted como fanático de los Astros debe saber cada detalle de lo que está pasando alrededor de este equipo, porque realmente esta ha sido una semana bastante caliente, pero también bastante interesante, porque lo último que ha salido alrededor de estos campeones de serie mundial es en verdad que imperdible. Así que vamos a comenzar con ello. Nico, te saludo. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Y bueno, de una vamos a hablar de cuál fue esa inesperada sorpresa que nos dieron los Astros de Houston en los últimos días. Así es, allí un saludo para ti, un saludo para todos los que nos acompañan una vez más en una edición de El Universo de los Astros Podcast. Así como bien lo dice Dayana, veníamos de semanas bastante lentas, sin mucha información, sin muchas novedades, sin muchos movimientos. Todo ha cambiado, comenzaron los Winter Meetings y comenzó todo a moverse. Pero lo más importante con lo que estamos resaltando aquí, el título de hoy, los Astros de Houston sorprendieron con la designación de su jardinero central titular. ¿Por qué sorprende? Porque hace 2 semanas estábamos hablando de un posible cambio que podría involucrar a Jake Meyers para buscar lanzadores. Ahora Dana Brown sale declarando que confían en Jake Meyers y que va a tener la responsabilidad de ser el jardinero central titular de los Astros de Houston para la temporada 2024. Así como lo oyen, Jake Meyers tiene la confianza tanto del manager Joe Espada como de la oficina de parte de Dana Brown. Lo que sí dejó claro Dana Brown es que Chas McCormick va a ser un jugador de todos los días. Que Jake Meyers haya sido nombrado como el jardinero central titular principal no significa que Chas McCormick no vaya a estar todos los días en la alineación. Explicaba Dana Brown que Chas McCormick de alguna u otra manera va a estar en el line-up. Cuando esté Jake Meyers en el jardín central, lo más probable es que Chas McCormick juegue en el jardín izquierdo y que Jordan Álvarez sea el bateador designado. ¿Qué días vamos a estar viendo a Chas McCormick en el jardín central? Bueno, uno que otro día que Jordan Álvarez vaya a jugar en defensa. Es probable que Jordan Álvarez sí juegue un par de encuentros en el jardín izquierdo para mantenerse activo, para no ser un DH a tiempo completo, pero también es una realidad que los Astros quieren cuidar a su mejor bateador, el bateador más peligroso de la alineación, no quieren arriesgarlo tanto jugando en los jardines, porque ya conocemos el historial médico que ha tenido Jordan Álvarez, operado de ambas rodillas, problemas musculares, infinidad de problemas que ha tenido Jordan Álvarez con su salud, y por eso yo creo que la mejor manera de mantenerlo sano es dándole trabajo, mayor trabajo como bateador designado. Entonces, allí se abre la posibilidad de que juegue Jake Meyers. Mucha gente se preguntaba por Mauricio Dubón, mucha gente creía que después de lo que vimos en la postemporada, Mauricio Dubón iba a recibir la oportunidad de ser el jardinero central titular de los Astros de Houston. De hecho, Meyers al final ni siquiera entró en el roster de postemporada para la última serie ante los Rangers de Texas. Mauricio Dubón se compartió el jardín central junto con Chas McCormick, pero la realidad es que los Astros de Houston van a ir con Meyers. Dana Brown decía, valoramos mucho la defensa de Jake Meyers, tiene una defensa élite en el jardín central, si bien es cierto que no ha podido batear como se espera, él era un jugador que tenía buenas proyecciones en las ligas menores, sus primeras impresiones en las grandes ligas fueron muy buenas hasta que tuvo esa famosa lesión en el hombro. Jake Meyers se lesionó el hombro robándose un jonrón, saltando por arriba de la pared, se quedó enganchado y tuvo que someterse a una operación en el hombro. Desde que volvió no ha podido batear de la misma manera.
Pero ahí está, los Astros le van a dar la confianza, principalmente porque tiene muy buena defensa. Ya conoce al equipo y además va a cobrar salario mínimo. Yo creo que es una decisión bastante sensata de parte de los Astros de Houston, y mezclarlo con Chas McCormick, con Mauricio Dubón, que está llamado a ser el super utility del equipo. Va a ser utility del infield y el utility del outfield, tal cual como el mismo trabajo que vino realizando en el año 2023. Dayi, ¿cómo tú ves esta decisión de Jake Meyers como jardinero central después que estuvimos discutiendo un posible cambio? Mencionábamos que era difícil que saliera, es real, pero yo por lo menos en lo personal no esperaba que desde ahora, desde el mes de diciembre, Dana Brown le pusiera la ficha a Jake Meyers como el jardinero central titular de los Astros. Exacto, yo creo que esa es la mayor sorpresa, porque si estábamos hablando cuando dábamos esa noticia y ese análisis episodios atrás, mencionábamos que parecía que había una posibilidad de que los Astros de Houston estuvieran cambiando a Jake Meyers, o al menos escuchando propuestas de otros equipos. Pero aunque claramente nos parecía una figura que no es imprescindible en los Astros de Houston y que podrían fácilmente cambiarlo, sí teníamos la duda de qué tanto podían recibir los Astros de Houston por este jugador. Y es aquí el problema, ¿no? Es aquí como esa laguna, de alguna u otra forma, en ese posible cambio, porque sí sabíamos cuáles eran las necesidades de los Astros: relevistas, un posible otro abridor, y también el tema de la receptoría, de cómo se iba a manejar eso. Entonces decíamos, ok, apenas Jake Meyers va a cobrar un salario mínimo, los Astros de Houston tampoco tienen grandes prospectos que ellos puedan decir, ok, vamos a armar un paquete con Jake Meyers y otros prospectos grandes. Realmente los Astros de Houston, de hecho lo estábamos discutiendo tú y yo fuera de cámara, entre de los 100 prospectos, mejores 100 prospectos de las grandes ligas, adivinen cuántos prospectos de los Astros de Houston hay. 0, ni uno. Entre los 100 mejores prospectos en ligas menores, ninguno es de los Astros de Houston. Entonces, el tema de la granja de este equipo, desde ese punto de vista, está un poco crítico. Entonces, sí, uno decía, ok, ¿qué tipo de paquete, qué tipo de cambio pueden hacer los Astros de Houston? Y parece que si ellos realmente intentaron hacer un cambio con Jake Meyers, quizá no iban a recibir lo que esperaban, y por esa razón pienso yo que mantuvieron a Jake Meyers en los Astros de Houston. Yo creo que esto también puede ser una gran oportunidad para Jake, que de por sí desde que debutó con los Astros y desde que estuvo con ellos, ha estado pues con ellos, ha sido una gran oportunidad, un gran equipo, estás en las grandes ligas, pero siento que este año va a ser bastante clave para él, porque claramente tienen la responsabilidad de ayudar a este equipo, porque le están diciendo contamos contigo, y él también a nivel personal creo que debe superarse para mostrar de que tiene el talento, para mostrar de que es un excelente jardinero y en un futuro pues conseguir un mejor contrato para él, ¿no? Pero sí, lo del tema de jardinero titular a mí también me sorprendió, porque ya estábamos hablando de lo bien que lo hizo Chas McCormick el año pasado, y que bueno, ya se entendía de alguna u otra forma que era él o era Mauricio Dubón. Entonces ahora decir, vamos a dejar a Mauricio en otro rol, vamos a dejar a Chas McCormick en otro rol de utility y a dejar a Jake Meyers como jardinero central, sí nos sorprendió bastante, pero de alguna u otra forma siento yo que es un movimiento razonable, es una decisión razonable, y que independientemente de que Mauricio Dubón y Chas McCormick estén como utilities, van a hacer el trabajo con el equipo de los Astros de Houston. Quiero hablar un poquito de las estadísticas de Jake Meyers y Chas McCormick, especialmente en lo que es center fielder, ¿no? Cómo le ha ido a estos jugadores en su carrera por las grandes ligas siendo center fielder. Bueno, recordemos que Jake Meyers tiene un poco menos de experiencia frente a la que tiene Chas McCormick. Chas McCormick ha tenido oportunidad de jugar un poco más que Jake Meyers, y en el center fielder tiene un porcentaje de fildeo de 984. Ha cometido un total de 7 errores Jake Meyers jugando al center fielder, que ha sido en un total de 195 oportunidades. Claramente esa es la posición especial
de este jugador. Realmente en toda su carrera, el 80% de las veces, 85% de las veces, ha estado como jardinero central, así que por ese lado tiene bastante experiencia en esta posición. Y bueno, menciono nuevamente que cometió 7 errores en 195 juegos como jardinero central. En el caso de Chas McCormick, tiene mucho más experiencia, no solamente en jardín central, sino también en jardín izquierdo, donde estaría reemplazando, bien tú mencionaste, a Jordan Álvarez. 174 juegos ha tenido en total Chas McCormick como left fielder, con un porcentaje de fildeo de 991, y en el jardín central ha tenido 148 juegos con porcentaje de fildeo de 997. Solamente un error ha cometido Chas McCormick en esta posición. Entonces creo que aquí no solamente le dan la posición de jardinero central a Jake Meyers por su buena defensa, sino también por el hecho de que de alguna u otra forma, digamos que está hecho para jugar el center fielder. Es donde más experiencia tiene en las grandes ligas. En cambio, tienes a un Chas McCormick que tú dices lo puede usar también en el left field. Así que me parece bastante razonable esto, Nico. No sé si quieras agregar algo más alrededor de este tema. Bueno, solamente recalcar que Jake Meyers es el mejor jardinero central defensivo que tienen los Astros de Houston. Se nota que esta es una decisión en la que están priorizando la defensa, y si en algún momento, algún sector de la temporada, en un juego en específico, lo que sea, buscan más ofensiva, simplemente pueden apostar por poner a McCormick en el jardín central, a Jordan Álvarez en el jardín izquierdo y añadir a cualquier otro bateador en el puesto de designado en caso de que estén buscando mayor poderío ofensivo. También esto va a depender de los lanzadores. Dusty Baker hacía mucho esto. Si tenía lanzador que le bateara mucho rolling, tenía un respectivo outfield. Si tenía por el contrario, un lanzador que le elevan mucho la pelota, prefería tener un jugador como Meyers, que cubre mucho más terreno, que es mucho más veloz y puede hacer mejor el trabajo en el jardín central. Pero sin dudas que en cuanto a ofensiva, Chas McCormick es superior, tiene mayor experiencia. Se ganó su lugar con lo que hizo esta temporada 2023, Chas McCormick. Por eso cuando Dana Brown ahí apenas dijo que Jake Meyers iba a ser el jardinero central, ahí mismo de una vez, sin que le preguntara, tuvo que decir, pero no se preocupen, que igual Chas McCormick va a ser jugador de todos los días, sea en el jardín central, sea en el jardín izquierdo o sea en el bateador designado. No vamos a caer en las mismas disputas del año pasado. Ya este es un tema que esperemos que haya quedado cerrado. Chas McCormick tiene que jugar todos los días, por lo menos 140 juegos. Claro, si la salud así se lo permite a Chas McCormick, por lo menos unos 140 juegos debería estar participando el jardinero de los Astros de Houston, que en este 2023 participó en 115 juegos, en el 2022 119 juegos y en el 2021 108 juegos. Siempre se ha mantenido más o menos por esa misma onda. Yo creo que ahora es el momento de que Chas McCormick dé ese gran paso de jugar más de 140 encuentros, que ahí es cuando ya tú eres un titular consagrado en las grandes ligas. Así es, bueno, y otra decisión que tomaron los Astros de Houston en estos días fue referente a la receptoría. Perdónenme, fanáticos de Martín Maldonado, pero está casi 95% seguro, creo que hasta un 98% seguro. Sí, solo lo decimos 100 porque no ha firmado con otro equipo, pero sí, lo más Exacto. probable es que ya la era Martín Maldonado en los Astros de Houston haya terminado. Así es, lo lamento, fanáticos de Martín, pero sí, ya lo estábamos hablando hace 2, 3 semanas atrás, de que parece inminente de que ya Martín Maldonado no siga con los Astros de Houston. En ese momento estábamos hablando de que eso que afirmábamos era basado a que Dana Brown había mencionado que el receptor titular para el otro año iba a ser Yainer Díaz, que no había discusión con eso. Entonces estábamos hablando, si Yainer Díaz va a ser el receptor titular, Martín Maldonado tiene 2 opciones, o quedarse en los Astros de Houston y aceptar ser un receptor backup, o simplemente no seguir con este equipo. Y también estábamos hablando, ok, si Martín Maldonado se va de los Astros, ¿quién podría llegar a la receptoría? Porque hablábamos en la granja, no tenemos a alguien que pueda reemplazar a Martín Maldonado.
Realmente en este momento Jainer es el representante de la granja en los Astros de Houston Sí, sobre todo y porque apenas hasta para a la un puesto de próxima temporada. suplente, sí, te iba a Exacto. decir que para un puesto de suplente necesitas un veterano también. Creo que lo ideal sería tener un veterano. Tampoco tenía mucho sentido tener un jugador de ligas menores sin mucho rodaje, estando sentado en el banco y jugando una vez Exacto. o dos veces por semana. Entonces, estábamos realmente como que ese día con dolor de cabeza porque decíamos, Dios mío, los Astros de Houston y con este tema de que no se quieren pasar del umbral para no tener que pagar impuestos de lujo, están en un rollo. Pero en esta semana los Astros anunciaron que firmaron al receptor puertorriqueño Víctor Caratini, que tiene 30 años, también nacido en Puerto Rico, debutando en 2017 con la organización de los Cubs de Chicago, donde se mantuvo hasta el 2020. 2021 tuvo un paso por los Padres de San Diego, 2022 y 2023 estuvo con los Cerveceros de Milwaukee, y en estos días los Astros anunciaron que lo firmaron por 2 años y 12 millones de dólares. Estará ganando 6 millones de dólares por temporada 2024 y temporada 2025. Y ya con esta firma hecha oficial, se deja claro que los receptores para los Astros de Houston en 2022 es Jainer Díaz y Víctor Caratini. Y es incierto el destino de Martín Maldonado. Ciertamente una decisión que sé que no fue nada fácil para los Astros de Houston, porque están dejando ir un receptor que en su tiempo también hizo un gran impacto en esta organización, pero han habido algunas circunstancias que Nico ahora va a ahondar en eso, que creo que desventajaron a Martín Maldonado. Y antes de darte el paso, Nico, quiero mencionar algo muy importante que ya ha alcanzado Víctor Caratini, porque claramente cuando tú tienes a un Víctor Caratini y a un Martín Maldonado tiene más glorias que Víctor Caratini. Y de hecho, estábamos hablando tú y yo un día de que un total de 3 no-hitters ya tiene Martín Maldonado. Esto no lo logra cualquiera, pero oh, Ojo, sorpresa, mira, dato Víctor importante que Caratini Caratini tiene tiene dos. 2, ahí es donde voy. Tiene 2 juegos sin hit ni carreras en los que ha estado en la receptoría en las grandes ligas. Uno, el primero fue en septiembre 13 de 2020 con Alex Mills cuando estaba con los Cubs de Chicago. Y el otro fue un año después, el 9 de abril de 2021, con ese no-hitter de Joe Musgrove. Entonces, óyeme, este es un dato bastante importante porque realmente un no-hitter no lo cachea cualquiera, y que siempre se ha hablado de que en un no-hitter tenemos que hablar del catcher, del trabajo que hizo el catcher, y ahí estamos viendo un Víctor Caratini que en 2 oportunidades pudo guiar a su lanzador para lograr un no-hitter. Esa misma cantidad tiene Martín Maldonado en las grandes ligas, solo con la diferencia de que Martín tiene otra, un tercer no-hitter, es con el equipo de Puerto Rico en Clásico Mundial. Pero ahora sí te doy el paso, Nico. Cuéntame qué piensas tú de esta decisión que tomaron los Astros y qué crees tú que bajó los puntos un poco de Martín. Y bueno, principalmente que Martín Maldonado viene de una temporada en la que fue muy cuestionado. Mucha gente no se explicaba cómo estaba Martín Maldonado en el line-up por encima de Jainer Díaz, a pesar de que sus estadísticas no lo favorecían, ni las ofensivas ni las defensivas. Siempre hemos sabido que Martín Maldonado es un especialista defensivo, pero ya en esta edad que tiene, la movilidad se le ha complicado un poco, ha perdido habilidad para bloquear pelotas. De hecho, también el framing estuvo marcando negativo en esta temporada 2023. Por eso es que cuando le preguntan a Dana Brown por qué Víctor Caratini, en qué momento surgió la posibilidad de firmar a Víctor Caratini, él dice, bueno, lo principal, que lo que más me gustó es que ya tiene mucho tiempo de servicio en las grandes ligas. Es un jugador que ya va a cumplir, va a ser su octava temporada en las grandes ligas.
Además, es un bateador ambidiestro. En realidad puede framear, que es como mascotear, bloquear y además ofrece ventajas con el bate. Eso está 100% claro que con el bate es una upgrade o una mejora muy importante. Víctor Caratini y cierra Dana Brown diciendo, pensé que esto completaría muy bien a Yainer Díaz, dejando claro que Yainer Díaz es el titular y que Víctor Caratini viene a complementar esta situación. Me quedo con esa parte que dice que es muy bueno en el framing y que es muy bueno bloqueando. Casualmente, dos estadísticas avanzadas en las que no lució muy bien Martín Maldonado en el 2023 buscan una mejora en este aspecto. Además, Martín Maldonado tiene ya 37 años, Víctor Caratini tiene 30. Entonces, tienes un receptor veterano que tiene experiencia, pero que a la vez es joven. 30 años sigue siendo muy joven. Caratini llegó muy joven a las grandes ligas y tiene rodaje. Además, conoce muy bien este puesto de ser receptor suplente, que además Caratini tiene la ventaja de que a veces, si está pasando por un buen momento ofensivo durante la temporada, al ser bateador ambidiestro, puede también jugar la primera base. Ha jugado la primera base. Obviamente no vamos a decir que va a ser el primera base titular de los Astros de Houston, pero en caso de una necesidad, como se presentó en el 2023, que terminó jugando hasta Mauricio Dubón en la primera base, Víctor Caratini también puede ser una opción para jugar en la primera base, al ser un bate zurdo importante que a lo largo de su carrera ha mostrado consistencia, se ha mantenido ahí alrededor de los 700 de OPS. De hecho, en este 2023, Víctor Caratini con los Milwaukee Brewers fue también receptor suplente. El titular de los Brewers es William Contreras, el venezolano, jugó 62 encuentros. Víctor Caratini conectó 7 cuadrangulares, dejó un promedio de 2.59 y un OPS de 7.11, un OPS Plus de 95. Son números bastante respetables para un receptor suplente y mucho más teniendo en cuenta que los Astros venían acostumbrados a la producción de Martín Maldonado. O sea, los Astros estaban acostumbrados a no esperar nada de la ofensiva de sus receptores y ahora para 2024 tendrán a un poderosísimo bateador como es Yainer Díaz, que puede proyectar hasta 30 cuadrangulares en el 2024, y además también tienen ahora el zurdo Víctor Caratini, bateador de las dos manos, que habilidoso, que puede también conectar cuadrangulares. Así que yo creo que ha sido una buena decisión. Muy poca gente tenía en el radar a Víctor Caratini. También estoy seguro que Joe Espada tiene que haber influido mucho en esta decisión. Recordemos que Joe Espada también es boricua, al igual que Víctor Caratini. Entonces, donde hay un staff muy boricua con los Astros de Houston, también está Alex Cintrón. Hay mucho ambiente boricua en estos Astros de Houston. Y aunque se va Martín Maldonado, bueno, lo reemplazan entonces con otro boricua, con Víctor Caratini. Lo que sí es cierto es que Martín va a dejar un hueco muy grande, sobre todo en el clubhouse, como mentor, como guía. Hemos visto la gran cantidad de mensajes que le han dejado a Martín Maldonado en las redes sociales. Ahí lo tenemos. Tenemos a Alex Cintrón, mencionábamos el coach de bateo de los Astros, Brian Abreu, Alex Bregman, Yainer Díaz, y ustedes pueden ver desde todo punto de vista vienen los mensajes para Yainer Díaz, desde el staff de coaching, de peloteros consagrados, estrellas como lo es Alex Bregman, también como Yainer Díaz diciendo fue un placer haber compartido Clubhouse y también ideas contigo. Sin dudas que para Yainer Díaz fue una gran experiencia estar con Martín Maldonado. Tiene que haber aprendido mucho de él, sobre todo lo que dicen que el fuerte de Martín Maldonado es la preparación de los encuentros, cómo enfrentar a cada bateador, cómo armar un plan para cada bateador y que el pitcher se sienta confiado en el trabajo que está haciendo su receptor. Sin dudas, este era el principal alegato de Martín Maldonado para ser titular, a pesar de que las estadísticas, los números no le dieran la razón. Él seguía allí por este tema. Y yo creo que algo tiene que haber aprendido Yainer Díaz. Obviamente no vamos a esperar que de la noche a la mañana Yainer Díaz se convierta en Martín Maldonado, porque para eso hay que pasar por años. La experiencia es la que te va dando todo esto. Pero haber tenido en tu primer año a un clase de mentor como lo es Martín Maldonado, sobre todo a Yainer Díaz, teniendo en cuenta que es latino. No es fácil para un receptor latino tan joven como Yainer Díaz llegar y encargarse de un staff de picheo con puros caballos, como tienen los Astros de Houston, con Justin Verlander, con un Framber Valdez, con un Cristian Javier, con un Brian Abreu, con un Ryan Presley, con un Héctor Neris, lanzadores de renombre para un lanzador joven como Yainer Díaz. Y ahora que salió a colación el nombre de Héctor Neris, pendientes que salió por allí un pequeño reporte de que los Astros de Houston estarían interesados en traer de regreso al lanzador derecho dominicano. En lo personal, me parece complicado porque Héctor Neris se puso costoso.
Se puso caro Héctor Neris con la tremenda temporada que tuvo en el 2023 y yo creo que los Astros al final van a terminar pasando con Héctor Neris, más que nada por el miedo de que les vaya a pasar algo similar con lo que sucedió con Rafael Montero, que después de haberle entregado un gran contrato venga para abajo. Y también hemos visto la filosofía de Dana Brown de los relevistas. Leíamos y decía, los relevistas no hay que comprarlos, a los relevistas hay que encontrarlos, porque los relevistas es un talento, no es un talento fuera de lo normal, es un talento que hay que encontrarlo. Algo muy parecido a lo que hacen los Rays de Tampa, que cualquier lanzador pareciera que consiguen por allí, lo ponen afilado y le terminan haciendo el trabajo. Es por eso que los Astros de Houston se han estado moviendo con varias firmas por debajo del radar, peloteros que no llaman mucho la atención, todos ellos relevistas. El primero fue Oliver Ortega, un lanzador dominicano que tomaron desde waivers de los Twins de Minnesota. También contrataron a Dylan Coleman, otro lanzador que llegó vía cambio después de tomar de waivers de los Royals de Kansas City. Firmaron al joven Brailyn Márquez, un dominicano que tiene una recta que puede tocar hasta las 100 millas. Brailyn Márquez ha estado lesionado, tiene apenas 23 años de edad, Brailyn Márquez, pero tiene 3 temporadas lesionado, no ha podido demostrar todo lo que se esperaba de él, pero allí le dio la confianza a Dana Brown, también lo contrató y en las últimas horas también se confirmó la contratación del relevista dominicano de 35 años de edad, un veteranazo, Wander Suero. Contrato de ligas menores también tendrá Wander Suero para darle profundidad al bullpen y quién sabe si alguno de estos se termina convirtiendo en una pieza importante para el bullpen. Cuando se dio la firma de los Astros de Houston con estos relevistas, mencionábamos que ya tiene un caso de éxito Dana Brown con estos relevistas locos, por decirlo de alguna manera, inesperados, desconocidos. Uno de ellos fue Bennett Sousa, un zurdo que los Astros de Houston tomaron en waivers. Nadie lo quería porque los Astros de Houston tienen uno de los últimos puestos de waivers, porque recordemos que los waivers se basan en cuanto al récord que tiene el equipo en ese momento. Entonces los Astros, al tener casi siempre un récord positivo en los últimos años, es de los últimos equipos que eligen en waivers. Prácticamente lo que los Astros le lleguen en waivers es porque nadie lo quiso. Eso pasó con Bennett Sousa y terminó haciendo un gran trabajo el zurdo, al punto de que dijo Dana Brown, si él estuviera elegible para entrar al roster de postemporada, Bennett Sousa hubiese entrado al roster como un apoyo, como lanzador zurdo en el bullpen. Bennett Sousa probablemente vaya a pelear por un puesto en el bullpen de los Astros de Houston en este 2023. Y así como pasó con Bennett Sousa, un pelotero descartado que lo sacaron prácticamente debajo de las piedras, lo terminó ayudando mucho en la recta final de la temporada. Espera lo mismo de alguno de estos 4 nombres, con que alguno de uno de estos 4 nombres que mencionamos termine dándole buenas satisfacciones a los Astros de Houston, podemos decir que Dana Brown en su evaluación de talento y sumando peloteros inesperados habrá cumplido, porque todos estos peloteros de hacer el equipo grande van a estar cobrando salario mínimo. Recordemos que firmaron contratos de ligas menores todos ellos, Brailyn Márquez, Dylan Coleman, y también Wander Suero, el dominicano Wander Suero de 35 años de edad. Estos son los relevistas que han sumado hasta ahora los Astros de Houston. Sin dudas no son los nombres que está esperando el público de los Astros de Houston. Sabemos que los Astros quieren piezas de valor. Hasta el momento, el único que se ha mencionado hasta el momento de allí en la órbita de los Astros de Houston es el relevista Jordan Hicks, el lanzallamas, uno de los lanzadores que posee una de las rectas más poderosas en las grandes ligas, pero hasta el momento hay una piedrita de tranca que ha evitado que las conversaciones hayan podido ir más allá con Jordan Hicks de allí. Sí, realmente los Astros de Houston han estado haciendo movimientos, a mi parecer, bastante interesantes porque se encuentran en una posición donde no quieren gastar más dinero y mucha gente se pone a decir, oh, pero es que tú para ganar tienes que gastar dinero, pero también hay que tener la mentalidad, yo siempre trato de pensar de esta manera, tener la mentalidad de entender que esta es una empresa y de que tú tienes que asegurar de que tu empresa tenga las mejores finanzas posibles. Y si tú eres una organización como la de los Astros de Houston, que está a puertas de posibles extensiones de contrato con jugadores de la talla de José Altuve, de Alex Bregman, de Kyle Tucker, incluso Framber Valdez, tú no puedes darte el lujo de quizás en esta temporada gastar tanto dinero sabiendo que tú necesitas guardar tu carterita, tus finanzas, para darles esos contratos que estos 4 peloteros necesitan y que seguramente estarán buscando. Entonces, y son muchas cosas que entran dentro de las finanzas de una empresa pequeña, en este caso estamos hablando de una empresa gigantesca, que son cosas que uno empieza a entender.
Entonces sí es complicado para una figura como la de gerente general traer a peloteros que puedan hacer el trabajo sabiendo que las finanzas en este momento tienen un enfoque diferente. Entonces, pero a mi parecer siento que Dana Brown ha hecho movimientos interesantes sin duda alguna. Creo que Víctor Caratini en nombre no es el mismo nombre que Martín Maldonado, pero siento que un catcher que tiene mucho talento. Jay Meyers también es un jugador que tiene mucho talento y bien tú lo mencionabas, los relevistas son unos jugadores bien especiales porque así como tú puedes ver un relevista que este año no lo hizo tan bien basado en números, si tú eres una persona que conoce bien, por eso es que están los scouts, para esto es que le pagan los scouts, para ver más allá de quizás están viendo los números, porque sí, los números nos ayudan mucho, pero hay que ir más allá. Entonces, vemos muchos casos de muchos relevistas que tienen temporadas horribles, pero que llegan a cierta organización o cierto año donde realmente son una estrella. Y esto puede pasar con jugadores como Dylan Coleman, como Wander Suero, que yo creo que es muy seguro que Wander Suero esté en las grandes ligas, a mi parecer. Temprano en la temporada va a tener una oportunidad, sin Exacto, duda, y que porque siempre se claramente, necesitan lanzadores. exacto, entonces creo que aquí ojalá que se pueda dar esa firma con Jordan Hicks o con otro lanzador de la misma calibre, porque siento yo que eso es lo que le está faltando a los Astros en este momento. Ya solucionaron su problema en la receptoría, ya saben cómo van a manejarse en el outfield, el infield realmente no necesita cambios. Ya lo único que falta es reforzar el bullpen y quizás traer a otro abridor, que será una posibilidad que también está abierta. Pero quiero rápidamente repasar algunos temas justamente de esas extensiones de contrato. Dana Brown estuvo hablando en estas, reuniones invernales, perdonen. Recordemos que en estos días estábamos hablando de que posiblemente Alex Bregman se vaya. Ya aquí estuvo hablando Dana Brown diciendo, creo que la mayoría de los equipos entienden que no vamos a trasladar a Bregman. No sé de dónde viene toda esa fiebre de Bregman, pero ciertamente no viene de nosotros porque necesitamos a Bregman. Es un pilar para este club. Y también Dana Brown estuvo hablando de que lastimosamente todavía no se han establecido conversaciones de una posible extensión de contrato con los jugadores anteriormente mencionados, pero que sí sabe que en algún punto del tiempo de esta temporada, pretemporada o postemporada del próximo año, ellos tienen que establecer esas conversaciones con jugadores como José Altuve, Alex Bregman, Kyle Tucker y quizás Framber Valdez. Entonces han sido otras informaciones importantes que han salido alrededor de este equipo en los últimos días y realmente que yo estoy bastante emocionada porque estamos viendo un nuevo gerente general. Creo que la manera como se ha manejado ahora me parece bastante razonable, Nico. Y bueno, ya eso es lo último que sabemos alrededor de los Astros de Houston para esta semana. Sí, así es, Dayi. Este ha sido el compendio informativo de esta semana de los Astros de Houston. Estén muy atentos porque seguramente se van a seguir dando movimientos. Sigan esperando este tipo de firmas pequeñas de los Astros de Houston porque este ha sido como la filosofía de Dana Brown y tratando de descubrir piezas donde nadie lo ve, conseguir oro, diamantes en bruto y pulirlo. No necesariamente estamos hablando de prospectos, estamos hablando de muchos peloteros quizás olvidados de unos 25 a 27 años que ya buscando un segundo aire, y ahí está Dana Brown dando la confianza. Si no terminan funcionando, bueno, fueron firmas de poco riesgo, firmas de ligas menores en la cual no se invirtió mucho dinero, pero eso sí, está muy bien eso, pero sí estoy de acuerdo contigo que los Astros tienen que hacer por lo menos una contratación importante, un relevista, para dar un golpe sobre la mesa. Ellos decidirán quién puede ser. Ojo que Phil Maton no están del todo cerrados en traer de vuelta a Phil Maton. También va a ser complicado. Phil Maton tuvo una gran temporada y dicen que los Cardenales de San Luis ha sido uno de los principales equipos que ha estado detrás de los servicios de Phil Maton. Entonces, esa es otra opción que tienen los Astros para el bullpen, pero sí, yo estoy seguro que el equipo necesita dar un golpe sobre la mesa, sobre todo para mandar un mensaje al resto de los equipos. Está bien, tenemos un equipo fuerte, estamos bien, pero un relevista
y yo creo que Jordan Hicks podría ser el hombre que los Astros necesitan, por lo menos para mandar el mensaje, pero el problema principal que está pasando con Brian Hicks, con Jordan Hicks, lo reportaba el periodista Brian McTaggart, es que Jordan Hicks está buscando por lo menos un contrato de 3 años, mientras que los Astros quieren 2. Entonces ahí están como negociando a ver, a lo mejor se llegan 2 y una opción, o a lo mejor un poco más por estos 2 años y ver qué sucede. Pero sí, básicamente eso es lo que está pasando con Hicks. Jordan Hicks podría llegar a los Astros de Houston, los Astros están interesados, están negociando con él, pero Jordan Hicks está buscando un contrato de 3 años y los Astros no se sienten del todo cómodos entregando un contrato tan largo a un lanzador relevista y preferirían que fuera por 2 años. Así que bueno, ya veremos qué va a pasar en esta próxima semana. Ustedes bien atentos a nuestras redes sociales, bien atentos a la página web conbasesllenas.com, donde también vamos a estar reportando de último minuto todos los movimientos que hacen los Astros de Houston, firmas, cambios, rumores, toda la cobertura completa en nuestra página web. Los invito a que nos dejen su comentario, den su like, compartan. Vamos a seguir aquí durante todo el off-season repasando las firmas de los Astros de Houston y todo tipo de movimientos que vengan en camino. De mi parte, bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en una edición más de este podcast del universo de los Astros de Houston, y dejo a Dayi entonces para que también se despida de todos ustedes. Sí, me despido con unas últimas actualizaciones. También Dana Brown estuvo hablando sobre Lance McCullers Jr. y Luis García, que claramente son 2 roles de abridor, pero imagínense, es tanta la importancia de quizás traer a otro abridor, porque realmente el retorno de estos 2 jugadores parece que es para julio. Realmente varios meses ahí donde se necesitan esas 2 figuras, así que vamos a ver cómo los Astros de Houston se manejan por ahí. Y a ustedes, muchísimas gracias. Por favor, dejen su like, dejen su comentario y nos vemos también la próxima semana en nuestro episodio número 45, porque claramente vamos a tener nuevas cosas para contarles, porque siempre hay noticias por ahí y los Astros de Houston nos están trayendo mucho material interesante para compartir con todos ustedes. Les mando un beso gigante y nos vemos en una próxima emisión.